Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que habla acerca de los propósitos. Yo sé que ustedes tienen muy buenos propósitos. A lo mejor ya tienen una lista. ¿Sí? ¿Cuántos tienen una lista de propósitos para este año 24? ¿Sí? ¿No tiene alguno una lista? Híjole, ¿de veras no se ha propuesto nada? Bueno, yo le voy a dar aquí una lista que usted puede proponerse para este año, ¿sí? Si usted no la ha hecho, pues yo se la voy a hacer, ¿sí? Se la voy a decir y usted va a encontrarla en la palabra de Dios, una lista, la lista más preciosa que usted pueda encontrar, de cosas que usted puede poner como una meta, como un propósito, ¿sí? Y usted va a ser tremendamente bendecido por seguir esa lista. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo? Hay una cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos producir fe. ¿Sí? Nosotros podemos hacer que la fe que se nos dio aumente. Pero nosotros no podemos producir fe. ¿Sí? La fe es un regalo. ¿Sí? La Escritura claramente lo dice. Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Sí? Entonces solamente Jesús es el que produce fe. ¿Sí? No hay nadie que pueda producir fe, solamente Él. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara. Entonces yo quiero invitarle que abra su Biblia en 2 de Pedro. En la carta o epístola, como le llaman la palabra, 2 de Pedro, capítulo 1, y versículo, vamos a leer desde el 1, ¿le parece? Vea lo que dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo que todos los que hemos alcanzado por causa de la justicia de Jesucristo. ¿Cuál es la justicia? ¿Usted se acuerda qué es la justicia? ¿De qué está hablando la palabra cuando dice la justicia? La justicia es el término que usa la palabra de Dios para el cumplimiento de la ley, ¿sí? Todo aquel que cumple la ley se considera justo. Mientras uno viola la ley, uno es un injusto, ¿sí? Entonces la justicia no era posible cumplirla nosotros, porque la justicia eran mandamientos que se tenían que cumplir. Esos mandamientos tenían que seguirse al pie de la letra. Dice la Escritura así, que si uno transgrede uno de los mandamientos, uno se hace culpable de todos. Entonces ningún hombre pudo seguir la justicia, solamente Jesucristo. Él cumplió la ley desde que nació hasta que murió, ¿sí? Entonces, como la obedeció la ley, la cumplió la ley, fue considerado justo, ¿sí? Y Él entonces, siendo justo, nos regaló la justicia a nosotros. Nosotros recibimos una justicia imputada, esto es decir, una justicia que se pone sobre nosotros, ¿sí? Por eso dice, puso un manto de justicia. Y entonces ahora nosotros nos presentamos delante de Dios como justos por causa de la obediencia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces por eso dice el apóstol aquí, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él, por lo que Él hizo, nosotros alcanzamos esa posición, ¿sí? Entonces, ¿qué alcanzamos? Una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, dice ahí. Dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Se considera que el apóstol Pedro tenía el don de fe. Tal es así que caminó arriba del agua, por encima de las aguas, ¿verdad? Entonces él dice que tenemos una fe igualmente preciosa que la de ellos. Y dice él, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, una persona no puede producir fe. Una persona recibe una medida de fe, ¿sí? Así es que si usted dice, yo tengo fe en Dios, es algo que usted recibió, ¿sí? Entonces, a todos el Señor nos da una medida y ahora de ahí partimos. Ahora sí, ¿qué va a hacer con esa medida que Dios le dio? ¿Qué ha hecho con esa medida que Dios le dio? Esa es la pregunta correcta, ¿sí? ¿Qué ha hecho con esa medida que Dios le dio? Porque yo creo que todos los que están aquí han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y al hacerlo, entonces es una medida de fe que Dios deposita, ¿sí? Y entonces empieza un caminar. Obviamente que nadie puede aceptar a Jesús si no le fuere dado del Padre, ¿verdad? Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Uno piensa que no, pues yo me encontré a Jesús. No fue así, el Señor dirigió tus pasos para encontrarte con Él. Y por eso le encontramos, por eso encontramos a Jesús, porque Él dirigió nuestros pasos, ¿verdad? Dice, no es que nosotros le hayamos escogido, Él nos escogió a nosotros, ¿sí? Y entonces por eso Él nos, en base a su amor. Y dice entonces el versículo 3 de este segunda de Pedro, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Por un poder que está mucho por encima de lo que podemos imaginar. Ese poder nos ha dado, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y aquí es donde yo quiero empezar con esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? Todas las cosas que son necesarias, ¿sí? Todas las cosas que son necesarias para el plan de Dios en nuestra vida ya nos han sido dadas. Usted puede decir, oye Señor, es que yo quiero, dame. El Señor dice, yo ya te lo di, ¿sí? Ya no lo dio Dios, ¿sí? Pero ¿cómo es que nos da Él eso? Es bien importante, porque Él nos da todo lo que nos da a través, ahí dice la misma escritura, si usted sigue leyendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos da todas esas cosas mediante el conocimiento. O sea, si usted no conoce lo que tiene que conocer, entonces usted va a carecer de esas cosas que Dios ya nos dio. Usted dice, todas las cosas ahí están, ya te las di. Las obtienes a través del conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, pues entonces no tenemos nada. Es a través del conocimiento que uno recibe. ¿Sí me explico? Sí. Entonces cuando la gente ignora, alguien que está en ignorancia, obviamente va a carecer de todo ello. Su misma ignorancia no le permite disfrutar de todo aquello que Dios tiene. Dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? O sea que a través de ese conocimiento, por su gloria y excelencia, dice, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces aquí entramos ya en un terreno donde que hay algo que Dios nos prometió y yo necesito conocer qué es lo que me prometió. Yo necesito creer eso que Él me prometió y yo necesito esperar eso que Dios me prometió. O sea, ya tiene que ver ya más con nosotros, tiene que ver conmigo, contigo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo, Dios ya nos lo dio, Dios lo preparó para nosotros. Y por esa razón mucha gente se queda porque no sabe de las promesas, no conoce de la palabra, no conoce a Jesús.
Decía un pastor que yo conocía, escuchaba yo, dice, hay gente que es salva, pero fue salvada por un desconocido. ¿Qué quiero decir con esto? Es como si alguien estaba en el mar y estaba ahogándose, y de pronto alguien lo vio que se estaba ahogando y entonces se avienta al mar, se va nadando, experto nadador, y lo toma y lo saca, se lo lleva a la orilla y entonces lo sienta en su vehículo, le pide su dirección, lo lleva a su casa y lo deja ahí instalado y le dice, aquí estás a salvo, ¿sí? Te voy a dar mi número de teléfono si un día necesitas algo. No, pues gracias por salvarme. Y esa persona se queda, pues me salvó. Pero nunca más le vuelve a hablar. ¿Sí? Así hay muchos cristianos, fueron salvados por un desconocido. Aunque el Señor les salvó, no conocen al que lo salvó. Son salvados, pero no lo conocen. Es terrible, ¿a poco no es cierto? Que podamos vivir de esa manera, sin conocer a aquel que nos salvó, porque Él se arriesgó por salvarnos, ¿sí? Y no lo digo para que se sienta mal, lo digo para estimular su espíritu, para decir, yo tengo que conocer más a Jesús. Tiene que haber un deseo en nosotros de conocer más a Jesús. Si usted no tiene ese deseo, entonces pídale al Padre, yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocerte. Entonces, todas las cosas después de la fe que Dios nos regala, vienen a través de conocerlo. Por eso dice aquí, lo repito, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿El conocimiento de quién? Pues de Jesucristo, del Padre mismo. Jesús dijo, bueno, el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Sí? Yo y el Padre uno somos. O sea, ¿cuántas veces eso lo repite la Escritura? Entonces, el conocerlo a Él, esa tiene que ser una meta sumamente importante de cada uno de nosotros. Y decir, si yo conocí de una forma a Dios en el 2023, yo lo tengo que conocer de otra manera en el 2024. Tengo que conocerlo mucho más. ¿Ya? Y entonces la forma para conocerlo, pues hay dos agentes que Dios utiliza para que eso suceda. Uno de ellos se llama el Espíritu Santo y el otro es su palabra. Con el Espíritu Santo y su palabra, usted va a conocer a Jesús, usted va a conocer al Padre, pero le va a demandar una vida de obediencia, de entrega, de estar creciendo, porque necesitamos crecer en Cristo. Alguien debió haber dicho amén, pero me aguanto. Necesitamos crecer en Cristo. Esa es una demanda. Por eso le digo, la fe que Dios puso en nosotros hace una demanda. Está haciendo una demanda en su vida por algo más, por algo más. Yo creo que en nuestro espíritu tiene que haber algo así que diga, pero tiene que haber algo más, pero tiene que haber algo más. ¿Qué más hay? ¿Qué más necesito? ¿Qué más tengo que hacer? ¿O qué tengo que creer? ¿Cómo le voy a hacer? Ese es el desafío que usted reciba de parte de Dios. Entonces eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Y entonces aquí empiezo yo con la lista esa que le dije, que sería muy bueno que nosotros profundizáramos en esa lista para este año que viene. Y la lista el apóstol Pedro nos lo da. Entonces, solamente para cerrar con esto, el Padre nos da esa medida de fe a cada uno. Usted no puede decir que no tiene fe. Usted no puede decir eso, porque el Padre ya le dio una medida. Esa medida tiene que crecer
¿sí? Esa medida tiene que crecer, y esa medida va a crecer por el conocimiento y por estar, ahora sí que, creyendo a Dios. Pero esa fe, por hermosa, por preciosa que sea, necesita algo más. Y esa es la tarea de cada uno de los hijos de Dios. A esa fe que tenemos, que es preciosa, el apóstol Pedro dijo igualmente que la nuestra, la que usted tiene es igualmente de preciosa que la de Pedro, que Juan, que Santiago, que Jacobo, que Andrés, que cada uno de los discípulos de Jesús recibieron esa fe, hicieron grandes cosas, y Jesús dijo, y cosas mayores haréis, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él depositó esa fe sobre ellos, pero ellos tuvieron que ir añadiendo estos otros ingredientes o virtudes, si se le puede llamar así. Dice la primera, dice ahí segunda de Pedro 1:5, vosotros, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Fíjese bien, no dice añada fe, no, añadid a vuestra fe. Porque nosotros no podemos añadir fe, la fe se nos dio. Eso quedó claro, yo creo, ¿verdad? La fe se nos dio a nosotros, es una medida que Dios repartió y le tocó a Ludy y le tocó así a cada uno de nosotros. Hágale así como que ya la tiene. Eso es todo. Es como un acto de fe. Aquí la tengo. Gracias, Padre, por esa fe que nos diste a cada uno. Ahora, esa fe que Él nos dio necesita irle añadiendo cosas, ¿sí? Pero ahí sí somos nosotros los responsables de ir añadiéndole esas cosas a lo que Dios nos dio. La primera de ellos dice, añadid a vuestra fe virtud. Y si yo le preguntara qué es para usted la virtud, pues a lo mejor vamos a tener muchas definiciones. Quizás no entendemos lo que quiere decir virtud, y quizás nos sea un poco difícil de poderlo explicar, ¿verdad? Lo que es la virtud, ¿sí? Pero si lo vemos en virtud ahora sí que en virtud de otra palabra que tiene también esos significados, pudiéramos hablar de excelencia. Añadid a vuestra fe excelencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que si usted ya tiene fe, entonces ahora usted tiene que ser excelente. Creo yo que cada cristiano, hombre o mujer, cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo, tiene la gran responsabilidad de ser mejor. No puede usted decir que se convirtió genuinamente, que aceptó a Cristo en su corazón, y usted siga siendo la misma persona, siga siendo el mismo impuntual, el mismo deshonesto, el mismo, o sea, eso no puede suceder. Es necesario añadirle a nuestra fe excelencia. Por decir algo, que si yo fuera un trailero, entonces, pero yo acepté a Cristo en mi corazón, entonces ahora yo tengo que ser un excelente trailero, ¿sí? Que respete las señales, ¿sí? Que haga todas las cosas como tienen que ser hechas, que sea un ejemplo, que sea un modelo, ¿sí? Si yo soy un maestro en la escuela, pues tienen que verme mis alumnos de manera diferente que el resto que no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acepté a Cristo y estoy llamado a ser excelente. No sé si me estoy explicando. Si usted trabaja en donde trabaja, tiene que ser excelente en lo que hace. Si es un albañil, tiene que hacer sus trabajos. Que digan, oye, qué bien hecho está qué bien pegaron este piso, mira. O sea, tiene que ser eso. Pero si nosotros vamos dejando vergüenzas, ¿usted cree que eso honra al Señor? Definitivamente que no. Lamentablemente hay muchos cristianos que están ahorita en fe nada más. No han podido dar el paso a añadir excelencia.
Entonces, acuérdese una cosa, son cosas, por eso le dije yo al principio, si usted me puso atención, ¿qué cosas usted puede añadir a su vida? Si tiene como una meta, como un propósito para este año 2024, añada excelencia a su vida. Añada excelencia a su vida. No importa qué se dedique, pero que usted sea mejor que como era antes. Y que usted se siga desafiando en su vida a ser mejor que como era antes. Y mejor, y mejor, y mejor. Porque ese es algo que tiene que ser un deseo en cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que hagamos todas las cosas como para Dios, no como para servir a los demás, no porque el patrón le esté viendo, hágalo porque hay un Dios, ¿sí? Que hágalo con excelencia. Entonces, ese es el primer, ¿cómo se llama? Virtud de la lista. Si usted quiere anotar o se anota, anote esa, excelencia. ¿Cómo puedo ser más excelente? El Señor le va a ayudar. Cuando usted se comprometa a ello, el Señor le va a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que usted sea excelente en todo lo que hace. En todo lo que hace. Excelente. El siguiente que dice, usted puede ir anotando, ¿en qué punto voy? ¿Verdad? Porque usted ya tiene fe, ese ya está. Entonces el primero es excelencia, ¿sí? El segundo es el conocimiento, ¿sí? No tiene que ver con conocimiento, déjeme explicarle un poquito en esto. No tiene que ver con conocimiento de decir, no, pues yo soy ingeniero agrónomo con especialidad en fitopatología, o sea, esa es una especialidad, ¿verdad? O sea, no se trata de ese conocimiento, no lo digo como jactancia, ¿verdad? Hace muchos años de eso y así es que ya no me acuerdo muy bien. Pero no ese es el conocimiento que la palabra de Dios dice que añadamos. El conocimiento que tiene que ver es con el conocimiento de lo que la palabra de Dios revela para usted, ¿sí? Con la revelación que la palabra de Dios trae para su vida, ¿sí? Ese conocimiento, ¿quién es usted? ¿A dónde va usted? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Sí? ¿Para qué está aquí? ¿Para qué nació? Ese conocimiento es el que usted le tiene que añadir a su vida. No de un licenciado, abogado, ingeniero, arquitecto. O sea, esos son buenos, son oficios que uno aprende, ¿verdad? Y no le desaliento a que lo tenga. Pero no es ese conocimiento el que aquí se refiere. Se refiere a ese conocimiento de la voluntad de Dios, de lo que revela su palabra. De eso usted tiene que añadirle el conocimiento. Porque usted no puede decir, no, pues yo no sé dónde está, yo no sé cómo leer la Biblia, yo no leo la Biblia, entonces, ¿cómo? No hay forma de ayudarle. Porque Dios, cuando quiso ayudar, envió su palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros no conocemos la palabra, si no conocemos su propósito para nosotros, pues Jesús nunca trajo un morral con dinero para decirle a la gente, tenga para que resuelva sus problemas. No traía una garrafa de aceite para andar ungiendo gente donde iba pasando. No, Él les daba la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Tú solo di la palabra, Señor, y con eso es suficiente. Le dijo aquel centurión, ¿se acuerda? O sea, la palabra. O sea, es algo, ¿cómo le explico? Lo más grande que Dios nos dio fue eso, su palabra. Es el regalo. Jesús mismo es la palabra encarnada. Entonces ese conocimiento nosotros necesitamos tenerlo. Sí. Si usted lo tiene, qué bueno. Y siempre, nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, hay más.
Ahora bien, después de este conocimiento, ya vamos en el segundo, ¿verdad que sí? Primero, ¿cuál era? Excelencia. El segundo, conocimiento. El tercero, dominio propio. Poco se habla en la iglesia del dominio propio. Decimos así, no, pues cada quien, ¿verdad? Oye, no, pues cada quien. Y con eso ya la gente puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero el dominio propio, quien no lo tiene, difícilmente podrá avanzar. Porque llegará un momento donde casi llegaba, pero explotó. Sí. No se pudo controlar. Estaba en esa reunión y pues ya no me aguanté. Quizá usted conozca a alguien así, o a usted le haya pasado. Pero el dominio propio es, uno puede poder ceñirse, uno poder cerrar la boca, uno poder hablar cuando tiene que hablar, uno poder ir a donde tiene que ir y poder no ir a donde no tiene que ir. ¿Sí? Dominio propio es tremendo. Si cuando la gente no tiene eso, pues la gente se desboca, se pierde y no logra, no alcanza, se queda siempre a la orilla. Hasta ahí llegó, no pudo avanzar más. Sin dominio propio, pues se va a empezar a ceder. La gente que conocemos tiene un lenguaje y de pronto usted empieza a usarlo también, aun cuando sabe que tiene que, pero lo empieza a usar. ¿Por qué? Porque no hay ese freno, ese dominio. Es decir, yo no puedo hablar así como hablan ellos. Yo no puedo ir a esos lugares que van ellos. Va a ceder a qué cosas, pues a las emociones reprobadas, puede ser al vicio, puede ser a malos hábitos. ¿Cuánta gente está enredada en un vicio y no puede salir de ahí? ¿Por qué? Porque le falta dominio propio. O sea que en su caminar cristiano, hasta ahí llegó. Ya no pudo seguir añadiendo más. Por causa de ese hábito. Va a ceder a la lujuria, va a ceder a la pornografía, va a ceder a lo que usted quiera imaginarse. Todo eso que nosotros podemos ver es falta de dominio propio. La falta de dominio propio traerá como resultado algo que va a impedir el progreso. Le va a impedir el progreso verdadero, el genuino, ¿verdad? Porque hay gente que progresa en la maldad, pero eso uno ya sabe que eso tiene una corta vida. Dice la Escritura ahí en los Salmos, dice, vi al impío, dice, pero de pronto ya no estaba. O sea, su vida es como un soplo, ¿verdad? Entonces el dominio propio es un paso esencial hacia el progreso. Si usted se mueve en eso, entonces, si usted se va a poner un propósito en este 2024, trabaje en su dominio propio. Trabaje en su dominio. Si a usted le resulta muy fácil explotar, ¿sabes qué? Pero me voy a aguantar. No. Porque hay gente que dice, no hombre, con tantito y ya se encendió. Por ahí les llaman de mecha corta, ¿no? Pero yo le voy a decir, ausente tienen el dominio propio. No se pueden controlar. ¿Sí?
Y es importante porque es parte del crecimiento de los hijos de Dios. Usted quiere crecer, esta es una forma de crecer. Esta es una forma de crecer. El dominio propio nos va a ayudar a muchas cosas. El dominio propio le va a ayudar a ahorrar, a no gastar en lo que no tiene que gastar, a no malinvertir su dinero, sus recursos. Le va a traer sabiduría. El dominio propio le va a hacer decir que no a esa copa de vino que le están invitando, decir que no al ir a perder el tiempo. Todo eso tiene que ver con el dominio propio. Hay gente que está atrapada en el juego, no puede dejar el juego. Y así vienen las generaciones nuevas. Y están con un juego. Yo lo puedo ver incluso con gente muy cercana, que aprecio mucho, con grandes problemas de adicción. Es una adicción por falta de dominio propio. Y yo le aseguro que la comunión con el Espíritu Santo va a traer consigo esa fortaleza. Va a decir, no, lo voy a pagar. Lo voy a pagar. Yo tengo control de esto. ¿Sí? Por eso mucha gente se queda hasta cierto nivel y no sigue avanzando. Entonces, si usted va a poner un propósito para el 2024, póngale ahí dominio propio, trabajar en mi dominio propio. ¿Sí? Y el dominio propio nos lleva a otra, ¿sí? Que se llama, al dominio propio dice, paciencia. Otras versiones dicen perseverancia, resistencia. ¿Sí? Son sinónimos, ¿verdad? Paciencia. Hay gente que no permite eso, que no tolera. Apenas tantito y ya no tiene la paciencia para poder ver una meta de mediano, de largo plazo. Así va a pasar. Así estoy esperando y yo sé que Dios va a estar y me va a ayudar y lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. Por eso es que podemos trazarnos metas de corto, mediano y largo plazo con el Señor. Para eso se requiere paciencia. ¿Cuántos creen eso? Construir no es tan rápido. Me acuerdo, estaba platicando con un muchacho que está construyendo una casa y su esposa le dice, oye, pero ¿la vas a tener lista para febrero? Y voltea y me ve el muchacho y dice, pues, aunque yo quisiera tenerla para febrero, o sea, hay tiempos, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el que sabe dice, no, yo voy a poner un castillo y entonces hago el castillo y lo lleno de cemento y tengo que esperarme a que ese cemento se endurezca. Ya una vez que se endureció, le quito eso y puedo poner algo arriba y puedo poner una, ¿cómo se llaman las que van atravesadas? Una cadena. Y tengo que esperar a que se endurezca. Y después voy construyendo. Todo tiene tiempos. O sea, paciencia. No, yo ya la quiero para febrero porque es mi cumpleaños. Pues no es así. ¿Sí me explico? O sea, todo lo que vamos construyendo, el Señor perfectamente sabe que Él está construyendo en nosotros. Nuestras vidas están siendo edificadas. Entonces, cuando usted soporta, paciente, con paciencia, entonces usted tiene la capacidad de recibir más peso y poder seguir construyendo para arriba. Entonces,
Obviamente que esto va a ser pues en las pruebas, en los obstáculos. Ahí también usted se va a encontrar con pruebas, con obstáculos. Y su paciencia va a ser probada, ¿sí? Su resistencia va a ser probada. Porque el enemigo va a querer detenerle. Y ahí es donde usted necesita la resistencia o la paciencia. Yo voy a seguir. ¿Sí? Quizás el mensaje de hoy no me gustó, pero bueno, pues no todos me tenían que gustar. ¿Sí? Cuando Dios nos habla, pero no por eso vamos a decir ya no voy a la iglesia. ¿Quién pierde? ¿Dios? Pues obviamente que el Señor nunca pierde. Los que perdemos somos nosotros, ¿sí? Cuando no soportamos con paciencia los obstáculos. Entonces sin paciencia no se puede, ¿sí? No se puede. En realidad, generalmente es como si estamos renunciando a lo que tratábamos de alcanzar. Yo digo, no, está bien, ya hasta aquí. Yo hasta aquí, ya no puedo más, ya no aguanto más. ¿Sí? ¿Ha escuchado quizás usted esa expresión? Decir, no, yo hasta aquí, ya no quiero más. Entonces la siguiente es la piedad. La piedad tiene que ver con un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Que alguien le puede lanzar una ofensa, usted va a estar tranquilo o tranquila. ¿Sí? Usted lo puede hacer. Si lo puede hacer, quiere decir que verdaderamente el Señor está trabajando en usted. ¿Sí? Pero generalmente la marca de alguien piadoso es que cuando esa persona llega a un lugar, Dios entra con él o con ella. Ahí está Dios. Porque Dios ama al piadoso o a la piadosa. Dios está siempre con él. Ahí está. Cuando usted llega, entonces quizás se va a encontrar con que la gente encuentra difícil decir malas palabras, porque usted llegó ahí. Pero si cuando usted llega la gente agarra vuelo, entonces usted tiene que pensar si realmente, si la gente se frena, quiere decir que algo entró ahí aparte de usted. ¿Verdad que sí? Quiere decir que la presencia de Dios está ahí. Entonces, ¿esto cómo sucede? Pues esto solo sucede por estar, por compañía, por estar en la presencia. Cuando usted está en la presencia de Dios, cuando usted está en oración, cuando usted está en la lectura de la palabra, algo va a suceder en su persona, algo va a suceder en su vida. Se va a notar, va a ser notorio, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted entre. Sí, podrá haber gente que actúe mal y que diga cosas y todo eso, pero generalmente la presencia de Dios va a ir con usted. ¿Sí? Esa es la piedad. El siguiente es el afecto fraternal. Afecto fraternal. ¿Qué quiere decir afecto fraternal? Significa amar a sus hermanos en la fe. Obviamente amar a sus hermanos en la carne, ¿verdad? Pero además amar a los hermanos en la fe. Hay gente aquí que dice, no, allá viene aquel hermano y mejor me volteo y me voy por acá para no encontrarme con él, que lo voy a tener que saludar. Eso no es el afecto fraternal. Y si usted tiene problemas para poder tener relación con alguien de la fe, usted no tiene afecto fraternal. Porque el afecto fraternal va a perdonar. El afecto fraternal va a pasar por alto la ofensa. Porque nos ofendemos luego, de una manera o de otra, nos ofendemos. A veces involuntariamente. Una persona estaba esperando quizás que le salude y usted se distrajo y se fue para otro lado y esa persona se queda así como que, si tiene afecto fraternal va a decir, más adelante la voy a saludar,
O sea, pasa por alto aquello, ¿sí? Pero cuando tenemos una actitud así, nos falta afecto fraternal. Y una de las cosas que el reino en su establecimiento, cuando Cristo y sus discípulos impactaba más a la gente, era eso que decían: mira cómo se aman, mira cómo se aman. Eso era lo que decían de los discípulos. ¿Por qué? Porque había afecto fraternal. Y eso no es que Dios haya dicho, bueno, eso estaba reservado solamente para Jesús y los discípulos. No, eso sigue estando vigente hasta estos días. Tenemos que aprender a vernos así, a amarnos. Si bien es cierto, algunos somos difíciles de amar. No se le quede viendo a esa persona. Sí, algunos somos más complicaditos, ¿verdad? A veces decimos cosas que ofenden a alguien. Aquí han llegado conmigo alguien y me ha dicho, no, pastor, pues yo quiero pedirle perdón porque yo pensé esto y esto. Y dije, bueno, pues es que a lo mejor tenía razón. Como decía aquel evangelista Carlos Spurgeon, decía algo que a mí me hizo reír mucho. Dice, si oyes que alguien está hablando mal de ti, no te enojes, eres peor que eso. Porque bueno, ¿quién conoce su corazón? Solamente el Señor. Entonces, si usted es uno de esos cristianos difíciles de amar, pues haga un esfuerzo. Déjese amar y ame a los demás. Procure involucrarse con los demás, procure interesarse por la vida de los demás. ¿Sí? ¿Cómo podemos sobrellevar los unos las cargas de los otros si ni nos conocemos, si ni nos hablamos, si ni sabemos qué estamos pasando cada uno? Yo cómo sé qué está pasando Arturo si no platico con él. ¿Cómo puedo hacer una oración por él? Pues no, la adivinación es pecado. Tenemos que interactuar y darnos cuenta de lo que está pasando. Y el último de ellos en esta noche, con esta termino, que dice aquí la Escritura, después del afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Es como decimos nosotros, la cereza del pastel, ¿sí? Es lo máximo, ¿sí? Si nos amamos, si vivimos así, si amamos a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan, a los que nos maldicen, ese es el llamado. Porque el amor que dice ahí, en el original dice ágape. Ágape es el amor incondicional. ¿Sí? Entonces, ese es el que quiere el Señor, que nosotros le añadamos a nuestra vida, ¿sí? Así como lo máximo, ¿sí? Después de cada uno de eso. Entonces ya tiene para decir, ¿qué voy a hacer este año que entra? Ahí están, ¿sí? Empiece a trabajar con esos. Haga un plan, ¿sí? Haga un plan. Busque a alguien que le tenga confianza y dile, tú me checas y yo te voy a checar a ti. Yo te voy a checar ahí cómo vas. A lo mejor los esposos se pueden checar, no hagan trampa, pero se pueden checar el uno al otro. Si sabes qué, estás faltando aquí en la paciencia, ¿sí? Tienes que esperar a que salgan las tortillas, ¿no? No te enojes.
Eso es lo que la palabra de Dios, el apóstol Pedro, estaba expresándolo como un deseo en esa carta, de que cada hijo de Dios tuviera cada uno de sus virtudes, ¿sí? Que trabajara en eso. Por eso dice, añádelo, añádelo. No es que Dios se lo vaya a añadir a usted. Ciertamente Dios le va a ayudar, pero usted tiene que mostrar la voluntad para que eso suceda. No va a suceder de manera automática. Yo ya acepté a Cristo, bueno, pues entonces se me vino la paciencia, se me vino el dominio propio, se me vino... Eso no va a suceder así. Eso le va a costar a usted. Usted va a tener que aprender a decir que no, va a decir, como dijo Jesús, si alguno quiere seguirme, tome su cruz de cada día y sígame. Pague el precio, porque le va a costar seguir al Señor. Pero eso es lo mejor que nos pudo haber sucedido, que un día el Señor se fijara en nosotros y que dijera, sígueme, ¿sí? Es una distinción. Él nos distinguió con un llamado, ¿sí? De seguirlo a Él. Entonces, yo le animo que camine con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, porque esos dos agentes le van a ayudar a poder estar añadiendo a su vida cada una de estas virtudes que le van a hacer a usted útil para el reino. Usted se va a convertir en alguien útil para la obra de Dios, ¿sí? No le estoy diciendo que se convierta en un predicador, que si se convierte, qué bueno, pero va a ser un mejor hijo de Dios y va a dar testimonio del poder de Dios y va a poder construir una vida digna de aquel que nos llamó. Va a honrar a Dios con su vida, ¿sí? Con sus logros, con todo lo que alcance. El Señor va a ser glorificado, porque usted va a estar dando testimonio de su poder, de su gloria. Amén. Muy bien, póngase en pie, vamos a orar. En un grupo, en una congregación, siempre va a haber distintos niveles de avances. Habrá quien diga, yo estoy en el punto de la fe, tengo todo por añadir. Habrá quien diga, no, yo ya le añadí esto y le añadí esto otro y le añadí esto otro. Yo no vengo hoy como un profesor para evaluar qué ha alcanzado o qué no ha alcanzado. Esa es una tarea entre usted y el Espíritu de Dios. Cuando usted esté a solas, si escribió estas virtudes, y si no, abra su Biblia ya en su casa. En 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Señor, ¿cómo voy con esto? Tome un momento de sinceridad delante de Dios y dígale desde el fondo de su corazón, ayúdame, yo te necesito. Creo que difícilmente podemos decir a alguien que ya terminamos. Siempre estaremos trabajando, pero no lo digo como una excusa para no hacer nada. Lo digo como algo a lo que tenemos que estar aspirando siempre, siempre. Esas son cosas eternas. Usted estaría trabajando en lo eterno. Las demás cosas pueden ser buenas, pero no tienen que ver con la eternidad. Estas tienen que ver con lo eterno, con el impacto que vamos a hacer en otras vidas, porque quizás gente le va a conocer y por el hecho de conocerle van a querer conocer al Dios de usted. Por eso le dice a las esposas que mujeres, dice, por su conducta sus maridos serán alcanzados. Las que tienen maridos que no son creyentes, o viceversa, hombres que por su conducta sus mujeres van a querer seguirles. Hay promesas sobre eso. Oremos.
Padre, gracias en esta hora por esta oportunidad de compartir esta palabra, Señor. Quizás hay alguno de aquí, Señor, que tiene ese deseo de seguir avanzando, de seguir conociendo. Si hay alguien que no ha tomado su decisión por Cristo, hoy quiere renovar sus votos en esa carrera, en esa jornada que hemos empezado, los que te hemos confesado como Señor y Salvador de nuestras vidas. Si hay alguien aquí, yo voy a hacer una oración y puede hacerla conmigo. Dígale: Señor, Padre, en esta hora yo te invito a mi corazón. Te pido que me perdones mis pecados. Quiero empezar un año con un propósito de añadir a esta fe que tú me diste todas estas virtudes. Ayúdame. Pido la ayuda de tu Santo Espíritu. Pido la ayuda de la revelación de la palabra. En el nombre de Jesús. Jesús, ven a mi corazón. Te invito. Lléname. Hoy nos humillamos delante de ti. Pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos que bendigas nuestras familias. Que bendigas, Señor, esta congregación, cada miembro de esta congregación, Señor, cada familia que la conforma, Señor, aunque sus miembros no estén aquí presentes, estén fuera, alcánzalos allá donde están y pon en su corazón el anhelo y el deseo por más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo quiero pedirte en especial por Estación Manuel, Señor. Padre, que tú bendigas Estación Manuel, Señor. Yo sé que tú amas Estación Manuel. Estación Manuel está en tu corazón, Señor. Por eso nos trajiste a este lugar, porque tú amas este lugar. Jesús vino a morir por cada uno de los pobladores de Manuel, Señor. Así que yo te pido hoy que bendigas Manuel, Señor. Que bendigas este lugar, que bendigas este pueblo, Señor. Que bendigas González, Aldama, Cuauhtémoc, Señor, Ébano, Altamira, Mante, Señor, toda esta zona, Señor, donde tú nos has traído a morar, bendícela, Señor. Aviva, despierta, Señor, tu pueblo, despierta tu iglesia, Señor, a servirte, a amarte, Señor, con todo el corazón, Señor, a vivir para ti realmente, Señor, a conocerte, Señor, a clamar, Señor, a buscarte, Señor. Padre, así bendecimos este pueblo, Señor, lo bendecimos, Señor. Lo bendecimos, Señor. Fija tus ojos, Señor, sobre Manuel, Señor. Fija tus ojos sobre Manuel, Señor. Yo sé que me entiendes, que te pido que te fijes sobre el pueblo, Señor, sobre los moradores de Manuel, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos. Bendice los pastores, Señor, las siervas, Señor, las pastoras, Señor. Cada uno de aquellos que te está buscando, que te está sirviendo, Señor. Tengo un encuentro poderoso, Señor, revelador de ti, Señor. Revélate, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Bendito seas, Señor, por siempre. Bendice a tu pueblo con paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.